Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 74. Al-Mudaththir, el arropado. Período de Meca. Después de la primera revelación recibida por el profeta, consistente en los 5 primeros versículos del Sura 96, la célula embrionaria, transcurrió un período durante el cual no recibió revelación alguna. La duración de este lapso en la revelación Fatrat al-Wahy no puede ser precisada con exactitud. Podría oscilar entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años. Fue un período de gran ansiedad para el profeta. La ausencia de revelación casi llegó a hacerle creer que su experiencia previa en la cueva del monte Hira, véase nota introductoria al Sura 96, había sido una ilusión, y solo gracias al apoyo moral de su esposa Jadilla y a la inquebrantable fe de ésta en su misión profética, no perdió por completo su ánimo y su esperanza. Al final de este lapso, el profeta tuvo una visión del ángel Gabriel, sentado entre el cielo y la tierra. Casi inmediatamente después fue revelado el presente sura, y de ahí en adelante, según palabras del propio Muhammad, la revelación se hizo intensa y continuada. Bukhari, Bad al-Wahy y Kitab at-Tafsir, también en Muslim. Aunque algunos versículos de este sura pueden haber sido revelados en fecha algo posterior, no hay duda de que todo él pertenece a la primera fase del período de Meca, o sea, al comienzo de la misión de Muhammad. Pero a pesar de su temprano origen y su brevedad, el sura esboza casi todos los conceptos fundamentales sobre los que se centra el Corán en su conjunto. La unidad y unicidad de Dios, la resurrección y el juicio final, la vida después de la muerte y el carácter alegórico de todas las descripciones relacionadas con ella, la debilidad del hombre y su dependencia total de Dios, su tendencia a la soberbia, la codicia y el egoísmo, la responsabilidad de cada ser humano por su conducta y sus acciones, el paraíso y el infierno como consecuencias naturales de la vida del individuo en la tierra y no como recompensas o castigos arbitrarios, el principio de la continuidad histórica de toda la experiencia religiosa auténtica y otras ideas y conceptos que serían desarrollados más ampliamente en posteriores revelaciones. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Oh tú, arropado en tu soledad. Nota. El término Mudaththir, forma abreviada de Mutadathir, significa el que está cubierto con algo o arropado en algo. Y todos los filólogos señalan que el verbo datara, del que se deriva este sustantivo participal, puede tener tanto un sentido concreto como abstracto. La mayoría de los comentaristas entienden la frase «oh tú arropado» en un sentido literal y concreto, y deducen que se refiere a la costumbre del profeta de cubrirse con un manto cuando sentía próximo el inicio de una revelación. Razi señala, sin embargo, que este apelativo puede haber sido usado metafóricamente en alusión al intenso deseo de soledad de Muhammad antes del inicio de su misión profética, y esto explicaría, según Razi, este apóstrofe antes de ser exhortado. Levántate y advierte.
Abandona ahora tu soledad y preséntate ante el mundo como predicador y advertidor. Corán. Levántate y advierte, y ensalza la grandeza de tu sustentador, y purifícate interiormente. Nota. Literalmente, purifica tus vestiduras, tiyab. Pero casi todos los comentaristas clásicos señalan que el sustantivo taub y su plural tiyab se aplican a menudo, metonímicamente, a aquello que la vestidura cubre, el cuerpo de la persona, o en un sentido más amplio, su persona o su corazón, y también a su condición espiritual o su conducta, tayalarus. Asimismo, Zamakhshari, en su comentario a este versículo, llama la atención del lector a las conocidas frases idiomáticas Tahir at-Tiyab, literalmente pulcro de vestimenta, y Danis at-Tiyab, literalmente sucio de vestimenta, y destaca su significación figurada de libre de faltas y vicios, y vicioso y pérfido, respectivamente. Razi declara con aprobación que, según la mayoría de los comentaristas anteriores, el significado de este versículo es: purifica tu corazón de cuanto es censurable. Corán. Y huye de toda impureza, y no desesperando tener más. Nota. Literalmente, no concedas favores para conseguir provecho. Corán. Sino sé paciente por amor de tu sustentador. Y advierta a los hombres de que cuando se haga sonar la trompeta de la resurrección, ese día será un día angustioso, nada fácil para los que ahora niegan la verdad. Nota. Al ser esta la primera vez que el término kafir aparece en el Corán, esta sura vino precedida únicamente por los 5 primeros versículos del sura 96. Su uso aquí, e implícitamente en el resto del Corán, viene determinado obviamente por el sentido que tenía en la lengua de los árabes antes de la llegada del profeta Muhammad. En otras palabras, el término kafir no puede ser equiparado, como han hecho muchos teólogos musulmanes de la época posclásica y prácticamente todos los traductores occidentales del Corán, a incrédulo o infiel en el sentido específico y restrictivo de aquel que rechaza el sistema doctrinal y legal promulgado en el Corán y ampliado mediante las enseñanzas del profeta, sino que debe darse un sentido más amplio y general. Este sentido se comprende fácilmente teniendo en cuenta que la raíz verbal del sustantivo participal kafir y del sustantivo verbal kufur es kafara. Él o ello cubrió algo. Así, en 5720 se denomina kafir, sin sentido peyorativo, al labrador, el que cubre. Con la tierra la semilla plantada, igual que se dice de la noche que cubre, kafara, la tierra de oscuridad. En sentido abstracto, tanto el verbo como los sustantivos derivados de él tienen la connotación de ocultar que existe o de negar algo que es verdad. De ahí que en el lenguaje del Corán, con la sola excepción de 5720, donde este sustantivo participal significa labrador, kafir es el que niega o se niega a reconocer la verdad en el más amplio sentido espiritual de este último término. O sea, tanto si se refiere a la cognición de la verdad suprema, a saber, la existencia de Dios, a una doctrina u ordenanza enunciada en la Escritura Sagrada, a un postulado moral evidente, o bien al reconocimiento de favores recibidos y la consiguiente gratitud por ellos. Corán. Déjame solo con quien yo solo creé. Nota. O también con quien yo he creado solo. Esta frase puede ser entendida en ambos sentidos según que el término solo, wahid, se relacione con Dios,
subrayando su unicidad como creador, o con el hombre, ese producto concreto de su creación que comienza y acaba su existencia en completa soledad. En ambos casos se llama nuestra atención al hecho de que el hombre depende absolutamente de Dios. Aparte de esto, la frase en cuestión tiene otro significado, a saber, déjame que decida yo solo qué hacer con quien olvida que soy su creador y sustentador, lo cual prohíbe la imposición de un castigo humano a los que niegan la verdad. Corán. Y al que he concedido abundante riqueza, e hijos atentos en su presencia, y he dado a su vida amplios horizontes. Nota. Literalmente, a quien le he extendido todo con gran amplitud, a quien he dotado de potencialidades muy superiores a las que poseen las demás criaturas. Corán. Y aún así desea que le dé todavía más. No. Ciertamente es hostil a nuestros mensajes con obstinación y a sabiendas. Nota. Literalmente suele, caná, mostrarse hostil. El sustantivo anid, derivado del verbo anada, significa alguien que se opone a algo que es verdad o lo rechaza a sabiendas de que es verdad. Lisan al-Arab. El elemento de oposición y terquedad está implícito en el uso del verbo auxiliar kana, que indica aquí un fenómeno que, aunque está formulado en pasado, se repite continuamente. Por tanto, en mi opinión, los versículos 18-25, aun estando claramente formulados en pasado, deben traducirse también en presente. Corán. Y por ello le impondré una penosa ascensión. Nota. El término saud, literalmente subida o ascensión, combinado con el verbo urji-kujú, le impondré o le haré soportar, tiene la connotación figurada de algo extremadamente difícil, penoso o angustioso. En el contexto presente, alude a la pérdida total de la inocencia instintiva y el consiguiente sufrimiento individual y social, que es consecuencia inevitable del abandono por parte del hombre de las verdades morales y espirituales, los mensajes de Dios, en esta vida, e impide su desarrollo espiritual en la otra vida. Corán. Ciertamente, cuando nuestros mensajes son transmitidos a alguien empeñado en negar la verdad, reflexiona y medita cómo rebatirlos, y con ello se destruye a sí mismo. Nota. La expresión kutilá denota, literalmente, él fue muerto, o como imprecación, muera. Dado que una traducción literal de esta expresión, tanto si se entiende como una declaración de hecho o como una imprecación, carecería aquí de sentido, muchos comentaristas, entre ellos Tabari, lo interpretan como él queda excluido de la gracia de Dios, Luina, muerto espiritualmente por su acción o actitud. De ahí mi traducción por se destruye a sí mismo. Corán. Por la forma en que medita. Sí, en verdad, se destruye a sí mismo por la forma en que medita. Y luego mira buscando nuevos argumentos. Y luego frunce el ceño y mira fieramente. Nota. Se implica emocionalmente al sospechar en su corazón que sus argumentos son débiles. Razi. Corán. Y al final vuelve la espalda a nuestro mensaje, lleno de soberbia. Y dice, todo esto no es sino elocuencia fascinante transmitida de los antiguos. Nota. El término shir, cuyo sentido más usual es el de brujería o magia, significa originalmente modificar el estado natural o propio de algo. De ahí que se aplique a menudo al hechizo o encantamiento
producidos por una elocuencia excepcional y fascinante. Talla Larus. En sentido peyorativo, que es el empleado por quienes niegan la verdad para describir un mensaje divino, tiene además la connotación de engaño intencionado o fraude. Corán. Esto no es sino la palabra de un mortal. Le arrojaré al fuego infernal en la otra vida. Nota. Cronológicamente, esta es sin duda la primera mención del término sacar, fuego infernal, uno de los 7 nombres metafóricos con que se designa en el Corán al castigo del más allá en el que incurre el hombre al pecar y mantenerse deliberadamente ciego y sordo en esta vida a las verdades espirituales. El carácter alegórico de esta y todas las demás descripciones coránicas de la situación y destino del hombre en el más allá queda señalado claramente en el versículo siguiente y también en los versículos 28. Corán. ¿Y qué te hará comprender lo que es el fuego infernal? No deja vivir ni tampoco deja morir. Hace visible al mortal toda la verdad. Nota. La mayoría de los comentaristas interpretan esta frase elíptica en el sentido de cambiar el aspecto del hombre o abrasar la piel del hombre. Mi traducción se basa, sin embargo, en el sentido primario del verbo laha, apareció, o brilló, o se hizo visible. De ahí que el significado primario del sustantivo intensivo, lawa, sea aquello que hace visible algo. En este contexto se refiere a la cognición tardía que el pecador experimenta de la verdad y también a la angustiosa conciencia de su propia naturaleza, de sus errores pasados y de sus ofensas deliberadas, y a la comprensión lúcida de su responsabilidad por el sufrimiento que ahora le espera, un estado que no es de vida ni tampoco de muerte. 87, 12, 13. Corán. Sobre él hay 19 poderes. Nota. Mientras que la mayoría de los comentaristas clásicos consideran que estos 19 son ángeles que actúan como celadores o guardianes del infierno, Razi propone la idea de que pueda tratarse de una referencia a los poderes físicos, emocionales e intelectuales del propio hombre, unos poderes que elevan al hombre, potencialmente, por encima de cualquier otra criatura, pero que, usados de forma incorrecta, producen un deterioro de su personalidad global y, por consiguiente, un intenso sufrimiento en la otra vida. Según Razi, los filósofos Arbab al-Hikmah identifican, en primer lugar, esos poderes o facultades con las 7 funciones orgánicas del cuerpo animal y también del hombre: gravedad, cohesión, rechazo de materia extraña nociva, absorción de materia extraña provechosa, asimilación de nutrientes, crecimiento y reproducción. En segundo lugar, con los 5 sentidos corporales o externos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y en tercer lugar, con los 5 sentidos intelectuales o internos, definidos por Insiná, en quien obviamente se basa Razi, como 1. La percepción de imágenes sensoriales aisladas. 2. La captación consciente de ideas. 3. La memoria de imágenes sensoriales. 4. La memoria de las captaciones emocionales de deseo y de aversión, temor e ira, que tienen sus raíces tanto en las categorías sensoriales externas como en las internas, lo cual eleva a 19 el total de poderes y facultades que presiden el destino espiritual del hombre. En su conjunto, estos poderes confieren al hombre la capacidad de pensar conceptualmente y le sitúan, a este respecto, por encima hasta de los ángeles. 2.30. Corán. Y no hemos dispuesto que velen sobre el fuego del infierno sino poderes angélicos. Nota.
dado que es gracias a sus poderes de percepción consciente y pensamiento conceptual como el hombre puede llegar a un conocimiento discriminado del bien y el mal, y elevarse así a grandes cimas espirituales. Tales poderes se describen aquí como angélicos, literalmente ángeles. Esta es la primera vez que aparece el término Malak en la historia de la revelación coránica. Por otro lado, dado que en el abandono o en el uso impropio de esos poderes angélicos radican todos los pecados del hombre, y por tanto su sufrimiento en el más allá, se dice de ellos que son los señores, Asaf, del fuego del infierno, lo cual complementa la expresión sobre él en el versículo anterior. Corán. Y no hemos hecho de su número sino una prueba para los que se empeñan en negar la verdad. Nota. Esto es obviamente una alusión al carácter alegórico de este pasaje, que los que se empeñan en negar la verdad se niegan a reconocer como tal y no pueden, por tanto, entender su verdadero sentido. Al especular sobre las razones que supuestamente indujeron a Muhammad, a quien consideran autor del Corán, a insistir en un número concreto, tienden a tomar la alegoría en sentido literal, con lo que su significado se les escapa por completo. Corán. Para que aquellos a quienes se dio la revelación con anterioridad se convenzan de la autenticidad de esta escritura sagrada. Nota. A saber, al permitírseles apreciar, mediante la comprensión de la alegoría anterior, el tratamiento racional que el Corán da a todas las cuestiones de fe. La alusión a quienes se dio la revelación con anterioridad es la definición más antigua del principio de la continuidad en la experiencia religiosa de la humanidad. Corán. Y los que han llegado a creer en ella se afirmen aún más en su fe. Y para que aquellos a quienes se dio la revelación con anterioridad y los que creen en esta se vean libres de toda duda. Y para que aquellos en cuyos corazones hay enfermedad. Nota. En este caso, los tibios que, a pesar de ser capaces de discernir entre el bien y el mal, se inclinan hacia la incredulidad. Corán. Y los que niegan rotundamente la verdad lleguen a preguntar: ¿qué quiere dar a entender vuestro Dios con esta parábola? Nota. Una frase idéntica en 2.26. Mi interpolación en ambos pasajes de la palabra vuestro se hace necesaria porque son los incrédulos quienes hacen esta pregunta. Corán. Así extravía a Dios a quien quiere extraviarse y guía a quien quiere ser guiado. Nota. Literalmente, ello o estos, según que se considere que el pronombre personal hiya denota un singular, en cuyo caso se refiere al nombre femenino sacar, fuego infernal, o bien un plural referido entonces a lo que Ras identifica como esos versículos coránicos que se ocupan de estas alegorías. De ahí que opte por una solución de compromiso al traducirlo por todo eso. Corán. No es sino una amonestación para los seres humanos. Pero no, considera la luna. Nota. Esta es la primera vez que la partícula de juramento wa se emplea en el Corán en el sentido de una declaración solemne, como una llamada a dar testimonio, por así decirlo, que pretende, como la expresión por Dios, dar mayor peso a una verdad o evidencia de la verdad expresada a continuación. Por esto lo he traducido siempre por considera. En este caso, la verdad sobre la que se quiere hacer hincapié es la afirmación implícita de que, así como las cambiantes fases de la luna y la alternancia de la noche y el día son fruto de leyes naturales decretadas por Dios, así también
El sufrimiento del pecador en el más allá es simplemente una consecuencia natural de sus ofensas deliberadas en esta vida. Corán. Considera la noche cuando retrocede y la mañana cuando alborea. Realmente ese fuego infernal es en verdad uno de los mayores avisos, una advertencia para los seres humanos, para cada uno de vosotros, tanto si elige avanzar o quedarse rezagado. Nota. Literalmente, quien de vosotros elija, etc. Tanto si uno responde a la llamada divina o elige hacer caso omiso de ella, lo que implica que también los verdaderos creyentes pueden caer en el pecado y necesitan ser advertidos. Corán. El día del juicio cada ser humano será rehén de lo malo que haya hecho, salvo aquellos que hayan alcanzado la rectitud. Nota. Literalmente, los o la gente de la mano derecha, Asaf al-Yamin, una expresión basada en el significado figurado de Yamin como recto, rectitud, y por ende, bienaventuranza. Con toda probabilidad, esta es la primera mención en el Corán de esta expresión, que incluye evidentemente a todos aquellos cuya conducta en la vida les ha hecho merecedores del perdón de Dios. Corán. Que morarán en jardines del paraíso y preguntarán a aquellos que se hundieron en el pecado: ¿qué os ha llevado al fuego infernal? Responderán: no éramos de los que rezaban. Nota. Dado que cuando descendió este sura, que es uno de los primeros, la oración coránica, Salah, no había sido aún prescrita como obligatoria para los seguidores del Corán, es razonable pensar que dicho término se emplea aquí en su sentido más amplio, a saber, la creencia consciente en Dios. Corán. Ni dábamos de comer al necesitado, y solíamos complacernos en el pecado con todos los demás que se complacían en él, y tachábamos de mentira el día del juicio, hasta que con la muerte nos llegó la certeza. De nada les valdrá, pues, la intercesión de quien quiera que interceda por ellos. Nota. Literalmente, la intercesión de los intercesores, lo que implica que nadie intercederá por ellos ante Dios. Acerca del concepto islámico de intercesión, objeto de frecuentes malentendidos, véase 10.3. Nadie intercede ante él a menos que obtenga autorización suya para hacerlo. Corán. ¿Qué les pasa? Nota. A todos esos que rehúsan aceptar la verdad. Corán. Pues que se apartan de toda amonestación como asnos espantados huyendo del león. Sí, cada uno de ellos pretende que se le entreguen a él revelaciones desplegadas. Nota. Literalmente, cada uno de ellos quiere que se le den escrituras abiertas o desplegadas, abiertas a la comprensión de todos. 218. ¿Por qué Dios no nos habla ni nos es transmitido un mensaje? Directamente, sin la intervención de un profeta. Este es el ejemplo más antiguo de la arrogancia o soberbia a la que tan a menudo alude el Corán. Corán. Que no, sino que no creen y por eso no temen la otra vida. Que no. Realmente esto es una amonestación y quien quiera puede tomarla en serio. Pero quienes no creen en la otra vida no la toman en serio a menos que Dios quiera. Nota. O sea, a menos que Él les otorgue su gracia, haciendo a sus mentes y a sus corazones receptivos a la verdad, y se vean obligados así, desde dentro de ellos mismos, como si dijéramos, a tomar la decisión correcta.
Corán. Pues Él es la fuente de toda conciencia de Dios y la fuente de todo perdón.